Hola chicos, ya saben que mi nombre es Gabriela. La clase de hoy va a ser de antieméticos y prokinéticos, como ustedes pueden ver. Antes de empezar a hablar de la farmacología de estos medicamentos, me parece importante hacer un pequeño repaso de la fisiología gastrointestinal, especialmente en la parte de náuseas y vómitos. Pues como sabemos, el vómito es un reflejo protector que sirve para eliminar sustancias tóxicas del cuerpo. Consta con tres fases: la preexpulsión, el arqueo y la expulsión. Y además de eso, va a estar acompañado de fenómenos autónomos como salivación, escalofríos y hasta cambios vasomotores. Entonces esa imagen que ven acá es para que nosotros recordemos que quien se encarga del proceso de las náuseas y el vómito va a ser el sistema nervioso central, a partir de una partecita especial que se llama la zona del vómito, ¿cierto? No sé si se acuerdan de eso, que está en el piso del cuarto ventrículo. Y esa zona del vómito va a tener unos quimiorreceptores con múltiples receptores extras, como los receptores de neurosicina o los receptores de dopamina y hasta receptores de serotonina, que van a ser importantes no solo para la fisiología del vómito, sino también para los medicamentos de los que vamos a estar hablando. Entonces, fíjense que esa zona va a tener múltiples aferencias y eferencias. Dentro de ella podemos encontrar el sistema vestibular, aquel, aquel sentimiento de náusea y el vómito desencadenado por parte del sistema vestibular, es decir, el vértigo, va a ser llamado cinetosis y es con C. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de cinetosis, hablo de un vómito o de las náuseas causadas directamente por el sistema vestibular. Ya miren que el sistema nervioso también tiene aferencias por parte del sistema gastrointestinal, donde miren que los mecanorreceptores y los quimiorreceptores, junto con los receptores de hidroxitritamina, es decir, serotonina, van a ser parte importante pues como de esa generación del vómito. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora sí los grupos, los grupos de estos medicamentos. Entonces, primero les quiero hablar de la metoclopramida, que este medicamento es el primero de todos. ¿Listo? Y su mecanismo de acción se basa en ser antagonista de los receptores D2, tanto a nivel de la periferia como a nivel central. Tengan en cuenta que este medicamento no es solo antiemético, sino que también es prokinético. Pero de eso les voy a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, ese medicamento que hace, separa los receptores D2 periférico y me los bloquea. Entonces, como es prokinético, también va a tener la capacidad, no solo me quita las náuseas y el vómito, sino que también va a tener la capacidad de aumentarme el peristaltismo esofágico. Y me mejora o me favorece el vaciamiento gástrico. Sin embargo, no tiene ningún efecto a nivel de intestino delgado ni colon. Es potente, o sea, este medicamento en serio ustedes se los ponen y las náuseas y los vómitos en serio disminuyen mucho, especialmente porque ustedes lo van a ver mucho, más que todo en un contexto de urgencias, o sea, vómito agudo en urgencias. Este medicamento tiene sus indicaciones puntuales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, reflujo gastroesofágico sintomático, que esos pacientes suelen presentar vómito bastante, pero tienen que tener cuidado de que estos pacientes no tengan una esofagitis erosiva, porque si tienen esofagitis erosiva no está indicado este medicamento porque no va a funcionar de la manera correcta. ¿Listo? Luego están las alteraciones del vaciamiento gástrico porque es prokinético. Entonces, de los ejemplos que tenemos para esta indicación es, por ejemplo, en pacientes con trastornos posoperatorios que le hayan hecho una vagotomía o que sin querer durante la cirugía le hayan cortado el vago. Y también la gastroparesia diabética, que no se preocupen, esa se los voy a mencionar más adelante, ya un poquito más a fondo. Tercero, dispepsia, una dispepsia generalmente crónica, no ulcerosa, porque el cuadro de úlcera sí es verdad que también se presenta con vómitos, pero es diferente, ¿sí me entienden? Porque ya cuando es ulcerosa, por ejemplo, hay vómito, hay sangre hay sangre en el vómito, entonces ya es diferente. Este medicamento no se recomienda para esos casos. Miren la cuarta indicación, prevención del vómito,
Y la 5, que es, a ver, una indicación, no digamos que rara, más bien poco común. Ustedes, o por lo menos yo, miren, durante todo el tiempo que llevo, nunca he visto que a un paciente le hayan mandado ese medicamento. A una paciente, perdón, porque es favorecer la lactancia por medio de, ustedes saben, los receptores D2, que hacen parte pues como de eso. Entonces, digamos que a estas pacientes se les manda metoclopramida para que junto con la succión del niño se estimule la producción de leche. Pero miren, honestamente yo nunca lo he visto, nunca he visto que un doctor haga eso. No creo que nosotros en un futuro lo vayamos a hacer, pero es como información, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué efectos adversos va a tener este medicamento? Entonces, principales, la distonía y la acaticia. La distonía, más que todo a nivel de los músculos faciales, y la acaticia, ustedes saben, ya en las extremidades, junto con ciertas manifestaciones parkinsonianas. Vean esto, 25% de los pacientes presentan este cuadro agudo y cuando reciben dosis elevadas, y obviamente más que todo en pacientes susceptibles a esto. Y 5% lo presentan en un tratamiento a largo plazo. ¿Cuál es el problema con este medicamento a largo plazo? Que no se debería dar, porque me genera un efecto adverso permanente, que es la discinesia. Y esto, pues como que este efecto adverso se ve más que todo en pacientes ancianos. O sea, yo a un paciente anciano no le voy a mandar metoclopramida a largo plazo, porque él se me va a presentar con una discinesia y aunque yo le quite el medicamento, esa discinesia no se va a ir. Entonces, lo ideal es que yo no se los mande a largo plazo. ¿Listo? Y miren, lo que yo les decía ahorita de esa indicación para favorecer la lactancia en las mamás, porque miren que puede generar galactorrea, ginecomastia, impotencia y trastornos menstruales. Pues impotencia claramente en los hombres y trastornos menstruales claramente en las mujeres. Entonces es algo como también para tener en cuenta. Ya ahora sí, miren, vamos a empezar con otros grupos diferentes. Y los antieméticos se van a clasificar según el receptor en los que ellos actúen. Estos medicamentos de los que vamos a empezar a hablar ahora no son prokinéticos. El único medicamento prokinético del que yo les hablo en estos momentos es de metoclopramida, que más adelante les voy a explicar qué significa un medicamento prokinético. Entonces, empecemos con estos. El primer grupo del que yo les quiero hablar van a ser los antagonistas del receptor de 5-hidroxitriptamina, es decir, los receptores de serotonina. Entonces, estos medicamentos me van a bloquear tanto a nivel central como a nivel periférico. Y sirven más que todo para los pacientes con vómito por quimioterapia. Ustedes van a ver que esto es muy común, que los pacientes oncológicos, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero las quimioterapias suelen ser muy emetógenas, o sea, suelen causarle mucho a los pacientes náuseas y vómitos. Entonces, para ellos, digamos que estos medicamentos son como los de primera línea. ¿Listo? Entonces, miren, acá están los medicamentos, arriba pueden ver, no sé si pueden ver el cursor como en esta grabación, pero aquí los pueden ver. El que más van a escuchar va a ser el Ondansetron. Ahí me comí la R en esta diapositiva, ustedes discúlpenme. Pero es el más común que ustedes van a escuchar. Y aquí están otras pues presentaciones. ¿Qué hay que tener con estos medicamentos? Que ellos tienen un metabolismo hepático y son excretados por vía renal. Entonces, en pacientes que tengan patologías hepáticas, como por ejemplo la cirrosis, yo necesito disminuir la dosis. Porque si yo le doy la dosis plena, lo más probable es que el hígado obviamente no va a ser capaz de metabolizarlo. Y ustedes saben cómo dice Rubén. Por otro lado, entonces, por ejemplo, pacientes con patologías renales, por ejemplo, una enfermedad renal crónica. A ver, los libros que dicen, no le reduzca la dosis cuando tenga problemas renales. ¿Qué les digo yo? En pacientes que tengan tasas de filtración glomerular por debajo de 15 o 15, lo ideal sí es reducir la dosis. ¿Listo? Y más que todo, por ejemplo, en pacientes, aunque dice, no, en pacientes geriátricos no, más que todo tengan en cuenta ya esos pacientes, porque un paciente con una enfermedad renal crónica, ya en ese estadio, bueno, se dice estadio, pero todavía me resulta incómodo acomodarme esa palabra, es complejo porque ellos tienen múltiples comorbilidades. Entonces hay que tener muy en cuenta el contexto del paciente. ¿Listo?
¿Qué efectos adversos van a tener estos medicamentos? Entonces, los más comunes: estreñimientos, diarrea, cefaleas y mareos. Nada fuera de lo común por ahora. Miren, nuestro segundo grupo van a ser los antagonistas del receptor de dopamina. Y ustedes van a decir, ay, bueno, pero la metoclopramida no actúa de la misma forma. Sí, pero miren que este medicamento de los que vamos a hablar, la clorpromacina más que todo, son medicamentos que hacen parte de un grupo conocido como los antipsicóticos, porque ellos actúan en el área postrema, o sea, ellos actúan ya directo en el sistema nervioso central. Entonces, digamos que este medicamento, como yo les dije, o sea, es un antipsicótico. Ustedes lo van a ver en su clase de antipsicóticos, no se preocupen. Pero quiero que sepan que la clorpromacina tiene efecto antiemético, entonces puede ser útil en ciertos escenarios clínicos. También, y sí, es cierto que pacientes que, por ejemplo, no respondieron a los tratamientos de primera línea, como son los antagonistas del receptor de 5-hidroxitriptamina, estos medicamentos se pueden ensayar a ver si el paciente responde. Vean el siguiente grupo, los antihistamínicos, pero no cualquier antihistamínico, sino los de primera generación. Entonces, estos medicamentos son usados principalmente ¿para qué? Para el vómito por cinetosis, es decir, el vómito por vértigo. Y también pueden tener cierta utilidad en el vómito posoperatorio. No tanto, pero puede ser, porque cada paciente es diferente. Entonces, ¿cuáles van a ser los ejemplos? Vamos a tener la prometacina y la difenhidramina. Como ustedes ven ahí al lado, pues en la imagen que tengo ahí de la presentación comercial, vemos el Mareol. Entonces, esa es la presentación comercial pues acá en Colombia. Y vemos que dice en la cajita, lo pueden ver, dimenhidrinato. El dimenhidrinato es un derivado de la difenhidramina. Entonces, hace parte pues como de esos antihistamínicos que actúan en el vómito por cinetosis. Miren este grupo, los anticolinérgicos. Entonces, estos anticolinérgicos se derivan de algo que se llama iosina, que se deriva ¿de dónde? De la escopolamina. Entonces ustedes se van a estar preguntando, la iosina, que su forma comercial es la buscapina, ¿sirve para las náuseas y el vómito? La verdad es que no, miren. Entonces usted me va a decir, bueno, pero si no sirve, ¿para qué está en la presentación? Bueno, se los pongo. Está en la lista de antieméticos, pero yo quiero que ustedes sepan que su acción antiemética es casi nula. Realmente puede ayudar un poquito por las náuseas, sí, pero digamos que su principal acción es como lo ven que dice en la caja, es un antiespasmódico. Entonces, digamos que más que todo es como para los cólicos, ese dolor abdominal, ¿cierto? Más no para la emesis. Entonces tengan eso en cuenta. Y ustedes van a decir, ay, ¿pero por qué? Es porque estos medicamentos no tienen capacidad de pasar barrera hematoencefálica, porque la iosina es, si no estoy mal, metilbromuro de iosina. Por ese bromuro no pasa. Entonces ya no puede actuar a nivel central, entonces baila. Ese medicamento como tal, ya saben, no para emesis. Puede ayudar un poquito en náuseas, puede ayudar un poquito en cinetosis, pero no es lo ideal. ¿Qué es lo ideal en caso de cinetosis? Ya les dije, los antihistamínicos. Pero este buscapina es un antiespasmódico y sirve principalmente para el dolor abdominal, es decir, los cólicos. El siguiente grupo van a ser los glucocorticoides y antiinflamatorios. Entonces, dentro de este grupo, ¿a quiénes vamos a tener? A la dexametasona y a la metilprednisolona. Estos medicamentos, no se tiene muy claro cómo actúan, pero se supone que su mecanismo de acción puede ser al suprimir esa inflamación peritumoral, porque estos medicamentos son principalmente usados en pacientes oncológicos. Entonces, no es como que, tengo ganas de vomitar, me voy a tomar una dexametasona. No, eso es en pacientes oncológicos. ¿Listo? Entonces digamos que sí, o sea, la principal forma como que de actuar de ellos es esa, pues suprimiendo como esa inflamación peritumoral y porque también reduce como las prostaglandinas, ¿cierto? Entonces eso ven que a veces en los ciclos de quimioterapia que se le dan a los pacientes se les pone, por ejemplo, metilprednisolona. Miren este otro grupo, son los antagonistas del receptor de neurosicina 1. Entonces, como lo ven en el nombre, ¿qué van a hacer? Se paran en el receptor de neurosicina 1, en el área postrema, porque estos receptores están directamente en el área postrema, y me lo bloquean. Entonces, con eso suprimen ¿qué? Las náuseas y el vómito. ¿Cuáles son los medicamentos dentro de este grupo? El aprepitant,
que es vía oral, y el fosaprepitant, que es intravenoso. Es el mismo medicamento, pero varía según la presentación. O sea, si yo lo encuentro vía oral, se llama de esta forma, y si están intravenosos, pues se llama de esta forma, ¿cierto? Esos medicamentos generalmente se utilizan conjunto a los antagonistas de serotonina y corticoides para prevenir náuseas y vómitos en aquellos pacientes que tienen muchos ciclos de quimioterapia y que generalmente son ciclos de quimioterapia muy emetógenos. Y bueno, tal vez se estén preguntando qué es emetógenos, yo se lo digo, que son ciclos muy vomitones. Eso. Obviamente a nadie le gusta estar así. Entonces digamos que esos pacientes que tienen esa cantidad de ciclos, yo les ayudo con esos medicamentos. Miren que juntan 3. Porque yo no sé, yo sé que ustedes no han visto onco, no se preocupen, yo se los menciono. Los tratamientos de quimioterapia van por ciclos. ¿Listo? Entonces, cuando yo le voy a poner el medicamento al paciente, o sea, el ciclo correspondiente de quimioterapia, yo lo que hago es ponerle estos medicamentos para evitar que el paciente empiece a vomitar o se sienta así como maluco con esas náuseas. ¿Listo? ¿Qué efectos adversos tiene este medicamento? Fatiga, mareo y diarrea. Nada fuera como de lo común. Algo que sí quiero que tengan en cuenta con estos medicamentos es que se metabolizan por la CYP3A4. Y hay ciertos quimioterapéuticos que se metabolizan por esa misma vía. Entonces, si yo le doy esto, yo lo tengo que tener muy presente. Eso obviamente lo va a tener ya sea presente el oncólogo o la persona pues de dolor y cuidados paliativos, porque son los que están más que todo con los pacientes oncológicos, porque es importante. Si yo a él le doy un quimioterapéutico y le bloqueo el CYP3A4 con el fosaprepitant, ustedes imagínense, lo que hago es, pues estoy haciendo ¿cómo es eso? O sea, estoy interviniendo farmacológicamente y eso puede terminar mal en el paciente. ¿Listo? Entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. Este es el último grupo, si no estoy mal, de los antieméticos, que son los cannabinoides. El cannabinoide que se usa aquí en Colombia, o sea, esto tiene registro INVIMA, esto sí está aquí, es el dronabinol. El dronabinol es un tetrahidrocannabinol, que ustedes saben es el principio activo de la marihuana. Entonces, este medicamento, se usa muy rara vez. De hecho, es la última opción terapéutica para aquellos pacientes en los que no se ha podido controlar el vómito con nada. Y se usa más para profilaxis. Entonces tengan en cuenta que como esto es un derivado del tetrahidrocannabinol, tiene muchos efectos parecidos, ¿cierto? Miren cómo es actividad simpático-mimética. Entonces, ojo con eso. Y además le puede dar esa inyección conjuntival, que es lo de que se le ponen los ojitos rojos, pues. Entonces, esto casi no se usa, pero para que sepan que existe, más que todo en pacientes que no han respondido a otros tratamientos. Ya miren los que yo les decía ahorita, que íbamos a hablar de los prokinéticos, que ya, de hecho lo mencionamos, que es la metoclopramida. Entonces, ¿qué es un prokinético? Entonces, es un medicamento que lo que hace es estimular la contracción del músculo liso y me mejora el vaciamiento gástrico. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué se traduce? En que la metoclopramida tiene la capacidad no solo de inhibir las náuseas y el vómito, sino que también lo que hace es que me mejora ese vaciamiento, o sea, acelera el proceso de vaciamiento gástrico. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo al principio les mencioné que una de las indicaciones era en pacientes que poseían una gastroparesia. ¿Qué es una gastroparesia? Entonces, se define como un vaciamiento objetivamente retardado y que no hay obstrucción mecánica. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le hago al paciente una endoscopia, yo no encuentro algo físico, pues si me entienden, algo que esté tapando el estómago hacia el píloro, ¿cierto? O sea, no hay nada ahí, ¿sí me entienden? Entonces, pero aún así el paciente me refiere como esos síntomas gastrointestinales superiores como de plenitud, saciedad temprana, hasta náuseas, vómitos e hinchazón. Entonces, esto generalmente ¿en quiénes se da? Por ejemplo, en pacientes diabéticos. Ustedes saben que los pacientes diabéticos tienen una complicación microvascular que es la neuropatía. Y pues ustedes saben que la diabetes es un proceso metabólico que ocurre en todo el cuerpo. Y como una de las complicaciones de neuropatía, pues eso no es como que se dé solo en un grupo de nervios específicos, eso se da en todos los nervios del cuerpo. Entonces, miren lo que pasa con la degeneración de los
nervios que se encargan de la motilidad intestinal. También les había comentado de los pacientes con una vagotomía o que durante una cirugía sin querer le cortaron el vago. Entonces esos pacientes van a presentar eso, una gastroparesia. ¿Y qué les sirve a ellos para esa gastroparesia, por ejemplo, que presentan esas náuseas, esos vómitos? La metoclopramida. ¿Por qué? Porque es un prokinético y me ayuda, me mejora ese vaciamiento gástrico. ¿Listo? Entonces, eso es la clase de hoy. Es una clase sencilla. Ya saben que si tienen dudas, preguntas, me pueden escribir sin ningún problema. Y ya, eso es todo, muchachos. Muchas gracias.